Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de En Escena. Mi nombre es Miguel Encalada y hoy tenemos dos invitados bastante interesantes. Ellos son Lucía Llanes y Javier Ceballos de Quito Eterno. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Queríamos preguntarles cómo se originó Quito Eterno, cómo nació esta idea. Bueno, Quito Eterno empieza en el año 2002 con un grupo de personas del centro histórico, gente que tenía sus locales, propiedades, gente que quería mucho el centro histórico y convoca a un grupo de jóvenes para que hagan sus proyectos relacionados al centro histórico. Esta organización era la Corporación del Centro Histórico y hubo un primer grupo de jóvenes que hace este acercamiento con el que empieza el programa educativo Quito Eterno. ¿Cómo han sido las diferentes anécdotas que han tenido a través de los recorridos por las calles de Quito? Yo creo que han sido sobre todo de aprendizaje, porque es como, empezamos como un proyecto educativo donde nos preguntábamos qué éramos y ese fue un momento, creo que es como la adolescencia, no sabes qué eres. Entonces, porque unos nos decían, ustedes son turismo, y era como, pero no trabajamos con turistas. Nuestro público siempre ha sido esencialmente gente de la ciudad. Luego nos decían, bueno, son actores, y eso para nosotros era bien complicado, porque claro, por ejemplo, yo vengo del mundo del teatro y para mí es un oficio. Y yo tengo conflictos con esa cuestión de que, no sé, tomas un taller de 2 semanas, de 3 semanas y de pronto ya eres actor, actriz. Cuando es un trabajo de mucho tiempo. Es un trabajo que lleva full tiempo. Que es profesional. Digamos lo que nosotros llamamos trabajo profesional. O sea, recién ahora, después de 18 años, 19 años, bueno, desde hace unos 3 años comenzamos a pensarnos ya como un grupo de teatro. Entonces también lo teatral era como una cosa que no éramos del todo profesores. Imposible, porque pensar que educas en 2 horas o que 2 horas con una ruta de Quito Eterno cubre lo que hace el sistema educativo en general, no tenía mucho sentido. Entonces, mediadores, facilitadores. Nos hemos cambiado de nombres tantas veces. ¿Y cómo ha sido eso de incluir el teatro dentro de sus recorridos? Porque eso me llamó mucho la atención. Yo también he seguido muchos cursos de teatro, yo qué sé, a veces actuar dentro de los buses, claro. Y hay veces que la gente ciertamente no te trata de ayudar, hay veces que se quedan así como que no. Entonces, ¿cómo ha sido eso, esa reacción de la gente? O sea, el actor. Creo que la escuela más dura de teatro para mí, o sea, fuera de, a ver, yo defiendo mucho la educación en artes escénicas. Creo también que es necesario un aprendizaje teórico y práctico del oficio. Si no, claro, te quedas con la idea de que teatro es aquello que hiciste en el colegio. Que sí, es una forma de teatro, pero, digamos, el teatro también, el lenguaje escénico ha avanzado muchísimo en los últimos años. Eso es otra discusión. Pero la calle, en cambio, es una escuela de práctica. O sea, para nosotros lo más duro y lo que creo que ha hecho que también nuestro trabajo sea más, no sé, activista, es que en la calle te esperas cualquier cosa. O sea, no solo es el público que te está escuchando, sino que también compites con la señora del megáfono que está en la Plaza Grande diciéndole todo el tiempo, gobierno, corona, no sé qué. Con el señor que vende los caramelos. El señor que grita, el viejito que se te para al lado y te queda viendo así y luego sale, ¡mentiroso! Y no sé qué. O sea, sí. Tienes que pelear contra muchas cosas. Aún así, claro, el teatro necesita ese espacio de contención. A ver, las experiencias más difíciles, más duras para nosotros, no sé, también creo que son escuelas de humildad hasta ahora, porque claro, dices, tenemos 19 años, todo un proceso dentro de un sector de la ciudad. Quito Eterno está muy posicionado como uno de los proyectos escénicos más, digamos, sólidos de los últimos años y todo, pero el 90% de esta ciudad no te conoce. Y entonces hay veces en que decimos, vamos a hacer rutas abiertas al público porque la gente siempre está diciendo, pero ¿por qué esto para todos? Y encontrar el dinamismo con el público. O sea, pararse en la calle y tener que suplicarle a la gente básicamente que por favor se quede un ratito a escuchar al personaje. Es una cosa que dices, aún hay ahí que pensarle otras estrategias, pero aún así no nos quejamos. O sea, creo que el apoyo de la gente y en esta pandemia fue muy claro. Bueno. Es decir, pensar que hay un público ahí que lo sigue y que trata de escuchar sus historias. ¿Nos puedes contar una historia que tenga que ver con alguna iglesia de aquí de Quito? ¿Vos? ¿Examen? Dale vos. ¿Vos? No. Oye. Sobre alguna iglesia. A ver.
Chuta, algo interesante, no sé, algo que he leído últimamente. A mí me gusta mucho, a ver, ¿cuál es el valor de una iglesia como la Compañía de Jesús? Yo siempre la comparo con una iglesia casi desconocida como la de Santa Clara. El valor que tiene la Compañía de Jesús es que es el único caso de una construcción del siglo XVII-XVIII que llega prácticamente intacta hasta nuestros días. Es decir, en la Compañía de Jesús casi todo lo que ves adentro es lo original, lo de la primera construcción. Ni siquiera San Francisco se le cayó todo el techo de la nave central en el siglo XVIII. Y lo que vemos es un artesonado del siglo XVIII. El artesonado original se perdió. La Merced se ha caído como 3 veces. La catedral ha sido rediseñada por cada obispo desde hace 3 siglos. Santo Domingo sufrió un cambio radical cuando llegaron los dominicos italianos en el siglo XIX. San Agustín se cayó en el terremoto de Ibarra del siglo XIX. Entonces la compañía es como lo único que te queda prácticamente tal como lo diseñaron originalmente. Pero la otra iglesia que también tiene más o menos eso es Santa Clara. Santa Clara no es tan conocida, pero está prácticamente intacta y eso es una maravilla porque además ahí se ve la diferencia entre una iglesia de convento, congregación masculina y una femenina. Santa Clara tiene todo, son rejas de madera, celosías, porque las mujeres en el siglo XVIII, XVII estaban recluidas. Todo estaba diseñado para ver, pero no ser vistas. Entonces uno piensa, claro, solo las monjitas. No, las mujeres que no eran monjas también salían de la casa de su papá a la casa de su marido. Y todo detrás de celosías, de ventanas, de... Ya, pero era prácticamente una vida encerrada. Encerrada, para mujeres en general, sean religiosas o no. ¿Cuál ha sido la anécdota más tenebrosa que han tenido visitando Quito a los recorridos? Tenebrosa, así que les haya dado miedo realmente. Es que no ha pasado algo así como tenebroso. Más bien, todas las experiencias que hemos tenido en el centro histórico han sido súper bonitas. Encontrarnos, por ejemplo, tener la posibilidad de subir a las cúpulas de una iglesia, a las torres, entrar en las criptas, en las catacumbas de una iglesia, meternos ahí, a veces espacios que no son accesibles para el público en general. O sea, todos han sido más bien experiencias y encuentros con ese pasado, que estos espacios te provocan igual seguir investigando, seguir haciendo una gestión también para hacer posible que esas historias y esos espacios se encuentren con el público. Entonces, cosas tenebrosas así, no, y no es esa tampoco nuestra línea, claro. No, nuestra propuesta es otra, intenta ver otras cosas del centro histórico con las que también te puedas encantar, las que puedas reflexionar, entender como parte de tu ciudad, pero que no necesariamente tenemos que irnos allá para atraer esos públicos también, sino hay otras maneras. Ajá. Entonces a nosotros nos ha pasado mucho eso, quizás, como decía el Javier, a inicios, cuando éramos bien jovencitos, yo entré de 20 años de Quito Eterno, hace mucho tiempo. Una galaxia muy, muy lejana. Ajá. Quizás ahí era como tener otra forma de encontrarte, ¿no? Pero pasan los años también y el enamoramiento que tienes con la ciudad, con sus espacios, con su gente y con las dinámicas del centro histórico es otra. Y eso también nos ha hecho madurar como personas y como organización y también con lo que buscamos a través de los proyectos que hacemos en Quito Eterno. Justo mencionaron ese tema de la nostalgia. ¿Nos puedes contar, los dos obviamente, una historia que tengan sobre Quito de su niñez? Chuta. Complicado. Es que sí, hay algunas. Claro, o sea, para mí es que yo creo que las historias no solo se cuentan de manera verbal. Para mí el centro histórico es como un enorme laboratorio entre nostalgia y aprendizaje, porque por ejemplo Navidad, para mí en el centro histórico es la Navidad de mi infancia, o sea, ella empieza a oler a saumerio y es como, incluso ahora, estamos con las mascarillas por ahí ya, hueles a saumerio y lo primero que dices es, bueno, no tengo COVID. Y luego lo que dices es, ya huele a Navidad. Entonces, claro, ya hueles a el sabor de los buñuelos, del ponche de la cafetería Modelo. Son cosas que la iglesia
el cuadro del infierno de la iglesia de la Compañía de Jesús. Clásico. Y que, por cierto, a mí me daba mucho mal rollo. Yo me acuerdo que cuando era niño tenía mucho miedo de ese cuadro. Y eso es, por ejemplo, algo que para nosotros es una prioridad. Por eso siempre decimos que nuestro público principal son los estudiantes. Porque, como comentábamos contigo mismo antes de empezar la entrevista, es como lo que llamamos identidad, si es que se puede definir de alguna manera, se construye. Bueno, yo les llamaría más bien la cultura, se construye definitivamente cuando eres niño, niña. Ahí se crean los recuerdos más importantes y los que te van a marcar a toda tu vida. La comida, por ejemplo. Toda tu relación con la comida se crea en tu infancia. Y esa relación con la comida no te va a abandonar jamás. Puedes irte del país, puedes migrar, puedes envejecer en otro país, pero vas a morir con el sabor de tostado. Sí, y extrañando las colaciones, los suspiros. Sí. Completamente. Y justo hablando de esto de los dulces, para ustedes, ¿cuál es el dulce tradicional de aquí de Quito? De todos los que hay, ¿cuál de ustedes elegirían como que el rey de los dulces? Rey de los dulces. Yo no le hago mucho a los dulces, pero, o sea, clásico de lo que vemos en el centro, de lo que conocemos y demás, es con maíz, por ejemplo, la caca de perro. Es de los clásicos. Sí. Y bueno, hace algunos años también nosotros en nuestros recorridos dábamos dulces tradicionales a los guaguas, que la caca de perro era clásico, con el que se encantaban, les llamaba la atención, se acordaban. Por el nombre también. Claro, mucha memoria con eso también, así que para mí uno de los clásicos es la caca de perro. Ajá. ¿Y para Javier? Chuta, si me pongo sofisticado. Vaya, vas. Caca de perro. Los limones desaguados de las monjitas de pero que no es muy conocido, por ejemplo. Ese no es algo que puedas ver fuera de ese espacio. Me acaba de quedar como exactamente que es un postre. Eso es un postre. Es un postre antiguo, es una receta antigua. Porque claro, a las monjitas antes, como había muchas mujeres de la alta sociedad, aprendían a cocinar, pero no obviamente cocina, sino cosas delicaditas, licores, postres. Entonces el limón desaguado es limón sutil, le quitan todo el interior, le dejan solo la cáscara le desaguan para quitarle el amargor y cuando ya está desaguada, le rellenan con dulce de leche y eso lo embalan y lo venden así. Entonces es un sabor espectacular. Entonces cuando te comes eso, te comes el dulce de leche con la cáscara, es una cosa bien rica. Y no es fácil encontrar eso, por ejemplo. Porque más se daña el vuelo. O sea, tienes que comprar y comértelo. O sea, no comértelo a la primera vez. Claro, no puedes guardar. 2 días y ya no. No, ya no da. Es un clásico. De la arquitectura quiteña, ¿qué es lo que más les ha impactado de la arquitectura quiteña? Para mí siempre fue una cosa hermosa. Y yo siempre lo cuento. O sea, yo a esta altura de la vida camino por la ciudad de Quito, no sé, es como cuando estudias una profesión y ya no ves el mundo de la misma manera. Entonces para mí es como, claro, distinguir casas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Y por ejemplo, descubrir que hay casas del siglo XVII. Cuando yo hice ese descubrimiento en un libro de Fernando Jurado Novoa, fue como, y que solo quedan 17 casas del siglo XVII. Entonces, claro, a mí fue como, voy a buscar esas 17 casas y las voy a ver para ver cuáles son las casas más antiguas de esta ciudad que aún están en pie. Entonces, cosas así me maravillan, porque además arquitectónicamente tal vez esas casas no sean monumentales, nada, son más bien muy pequeñas, muy sencillas, porque luego entiendes que en el siglo XVII los arquitectos, pocos que habían en Quito, estaban todos ocupados haciendo iglesias y conventos. Entonces las casas son normalmente de un solo piso, las ventanas no están ni alineadas, sino están así abiertas a la buena de Dios ahí para que entre el sol y no se afríe adentro. Normalmente son casas que siguen la geografía, entonces o son casas de peña donde cada piso es más alto que la calle, o son casas de quebrada donde cada piso es más bajo respecto a la calle. Y con eso ponte, cuando te encuentras justamente con eso que dice el Javier, es entender que Quito no es la ciudad colonial que te venden, ¿no? Y que la mayor parte de casas que vemos en el centro histórico son republicanas, básicamente, y que si entras también puedes ver cómo
estaba dispuesta socialmente la ciudad y cómo estaban estructurados esos espacios para cierto tipo de vida, de cierta época también. Entonces, de entender eso, cuando ves esos espacios, te hace comprender muchas cosas de cómo se vivía, cómo se pensaba, cómo estaba estratificada también la ciudad. Entonces, es ver justamente a través de la arquitectura más allá lo que pasaba en Quito también y cómo eso ha marcado nuestras relaciones hoy. ¿Nos pueden contar también a nuestros seguidores sobre la campaña de donaciones que ustedes llevan de racismo en tiempo de pandemia? ¿Quieres? Chévere. A ver, racismo en tiempos de pandemia inicia gracias a un grupo de los primeros Quito Eternos que hubo ahí con María Belén Noroña, que fue una de las creadoras de Rutas de Leyenda, que es este programa el más conocido de tienes un personaje con el que vas caminando en el centro histórico, nuestros recorridos teatralizados. Racismo en tiempos de pandemia es una propuesta en la que hay talleres, mediaciones, conferencias, experiencias con el arte, justamente para evidenciar, para visibilizar todas las diferencias en estas estructuras sociales, o sea, ver qué es lo que ha pasado hoy, quiénes son las personas que más vulnerables han estado en la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con las pandemias también a lo largo de la historia? ¿Qué pasó antes aquí en Quito? ¿Cuántas pandemias hubo? ¿Cómo marcó también la pandemia las diferencias con la población? ¿Qué hizo la población? ¿Cuáles eran los miedos? Que si vos ves eso en la historia te das cuenta que es ahora... si no sabemos qué pensar o qué hacer en ciertas cosas, de que justamente, y hay que ver eso, ¿no? Y qué pasó. Entonces, racismo en tiempos de pandemia justamente busca eso y trabajar también con poblaciones vulnerables que no pueden acceder a servicios culturales, a oferta educativa, y que tengamos espacios para, a través del arte, poder repensar todos estos temas. Es una campaña de donaciones internacionales, ha habido mucha respuesta en varios lugares, intentamos a través de todos estos recursos poder costear el programa aquí y poder expandirlo también con otras redes. No sé si se me va algo. Ya. ¿Cuáles serían sus proyectos a futuro con Quito Eterno? Sobrevivir. Que Quito Eterno no cierre. O sea, sí, digamos, el 2020 fue básicamente poner a prueba algo que nosotros habíamos... A ver, hasta antes de la pandemia, Quito Eterno era, o sea, sin ninguna falsa modestia, posiblemente uno de los proyectos culturales del país más sólidos en cuanto, en verdad, estamos hablando de una fundación donde estábamos trabajando 12 personas contratadas a tiempo completo, con seguridad social y todo, y levantando fondos exclusivamente de hacer arte. O sea, eso es mucho decir. Y mostrar la cultura de Quito también. Y hablando y en artes escénicas. Y privado. Y privado, completamente, digamos, independiente, autogestionado. Esa formalidad es la que nos pateó duro en la pandemia. Salió la mitad del equipo porque no se podía sostener. Es que no se podía sostener. 12 personas, sueldos de 12 personas, no se iba a poder sostener. Los que nos quedamos en un plan de emergencia, no solo para cubrir las liquidaciones de los que salían, sino también pagar a los proveedores de antes de la pandemia y sostener el proyecto. A esta altura podemos decir que ha sido duro, tampoco es que salimos súper bien, pero salimos. O sea, la fundación existe, todo es más de lo que muchos otros compañeros podrían decir, porque en el sector cultura el golpe de la pandemia fue terrible. Entonces ahorita lo que estamos es en un proceso de reconstruir. Por ejemplo, el elenco quedó en 2. Entonces, de reconstruir, pero además también de devolver todo el apoyo de la gente, porque claro, en cambio, Quito Eterno se hizo más conocido durante la pandemia. Trabajar a nivel de redes, de plataformas virtuales, nos expandió el público. Al final, medio a la fuerza y por la pandemia, hicimos lo que estaba planificado en el 2020, que era volver a recuperar un público más joven, porque te das cuenta que el público que nos seguía hace 19 años envejeció con nosotros. Entonces, ahorita nosotros tenemos mucho pegue entre gente de 35 años para arriba. Entonces, estamos, ¿cómo buscamos relacionarnos con gente más joven? Que esa era la idea original de Quito Eterno. Entonces, estamos en eso, y también de volver a nivel de lazos. Yo creo que es un buen momento para crear lazos de solidaridad, de apoyo. Estamos lanzando, dentro también de racismo en tiempos de pandemia, y unido a eso, el proyecto Tejiendo Historias, que es básicamente de apoyo al sistema educativo formal.
Porque claro, después de 8 meses de clases virtuales tienes docentes agotados, sí, tienes estudiantes agotados, entonces estamos... Y además, claro, obviamente estás priorizando lo que es importante en la sociedad, y lo que es importante es que aprendas computación, matemáticas y te conviertas en un buen obrero calificado para el sistema. Se está dejando de lado las ciencias humanísticas. Las tradiciones, sobre todo. Y arte, y literatura, y filosofía, y música, y apreciación del arte, y cultivar la sensibilidad. Entonces, lo que estamos proponiendo es recorridos y talleres gratuitos, o sea, subvencionados por nosotros. Por lo menos nos gusta hablar de gratuito porque alguien lo paga, y en este caso Quito Eterno estaría poniendo eso, para apoyar a colegios y escuelas de escasos recursos, para que estudiantes que antes no tenían acceso a nuestros recorridos ahora los tengan por plataforma virtual, y hablemos de eso, de arte, de literatura, de música. Ganamos por suerte también un fondo Iberbibliotecas, entonces estamos creando recorridos especializados en historia y la literatura ecuatoriana, para ver si también le enganchamos a los estudiantes, a los jóvenes, con la bellísima literatura que se ha escrito aquí. También tenemos un proyecto con Inconcerto, que son músicos durísimos, académicos de altísimo nivel, para hacer experiencias de acercamiento y apreciación del arte musical. Entonces, eso es el gran proyecto ambicioso para el 2021. La obra de teatro. Y lanzar nuestra obra de teatro. Cada año estrenamos una obra de teatro donde ponemos en juego toda nuestra experimentación a nivel estético, artístico. Se suponía que la obra de teatro la íbamos a estrenar en diciembre del 2020, pero no contábamos con el apocalipsis. Entonces, nada, estamos en ese proceso para ver también si estrenamos este año ya la obra. Esos son como los proyectos en general. Seguir con las rutas de leyenda, eso sí, es el programa permanente, seguir apostando sobre todo a lo educativo, y pues todos estos años también nos ha ayudado muchísimo hacer una gestión de alianzas importantes. Entonces, seguir manteniéndonos acá también en ciertos espacios en redes colaborativas. Estamos en otras redes también de Latinoamérica, y desde hace algún tiempo, no sé si este año lo vamos a hacer, pero también en espacios de organizaciones sociales y también en temas de política pública. Ha sido proceso con sus respuestas y no respuestas, pero participar ahí creemos que es un derecho y es algo que nos corresponde también hacer como gestores, artistas, así que seguramente también seguiremos en esos otros espacios de lucha que son necesarios. Muchísimas gracias por la entrevista brindada, tanto a Lucía como también a Javier. Y gracias a ustedes también por seguirnos acá a través de la señal de En Escena. Mi nombre es Miguel Encalada y conmigo será hasta una próxima, que será muy pronto. Gracias.